Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir y acompañarnos en esta época que tampoco es tan fácil por los diferentes compromisos que existen. Yo creo que este es un auditorio por demás calificado para la jerarquía y la calidad de los expositores. Primero que nada, bueno, agradecerle a las autoridades nacionales aquí presentes, el canciller, el ministro de Transporte, el viceministro de Industria. Está en camino la vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia de la República, la escribana Beatriz Argimón. Quiero agradecerle también a las autoridades de las cámaras empresariales, de asociaciones de profesionales, a los profesionales, amigos de diferentes áreas, en general al público en general que nos acompaña y que ha tenido la deferencia de venir a este evento. Quiero un agradecimiento especial para las autoridades y los directivos de Codere, señor Guido Parreglia, usted me corregirá, el doctor Fernando Pérez Tabó, por abrirnos la puerta de este salón que es ideal para este tipo de eventos, de abrirnos la casa para que podamos desarrollarlo con tranquilidad y éxito. La Fundación Círculo de Montevideo fue fundada, digamos, a instancia del presidente Sanguinetti en el año 1996, como ustedes saben, en la que convocó a intelectuales, expresidentes, referentes del mundo intelectual y de las finanzas también, a los efectos de generar en aquel momento de la economía de mercado abierta, el consenso de Washington, de todo lo que pasaba en los años 90, determinados ámbitos de reflexión y pensamiento, a los efectos de generar los equilibrios necesarios que la sociedad requería en esa etapa. Posteriormente, obviamente, se fueron incorporando otro tipo de actores, políticos, intelectuales, empresarios a nivel nacional e internacional, pero siempre con un mismo objetivo, que creo que es lo importante destacar, que es la provocación en la reflexión a los efectos de buscar siempre soluciones sobre este mundo cambiante que genera desafíos, pero lo más importante es que es siempre con gente que cree en la democracia, en la democracia liberal en la que creemos, y con un claro perfil humanista. Ya son varios años que se han desarrollado actividades a través de todo el mundo, bajo el liderazgo del doctor Sanguinetti, a nivel local, mi amiga la licenciada Isabel Vázquez, que es quien coordina todo esto. Y en definitiva lo que estamos haciendo hoy es cerrando la última actividad del año. Tengo el honor y bueno, le agradezco al presidente Sanguinetti su generosidad de pedirme que haga estas palabras de apertura. Como ustedes saben, yo hace muchos años trabajo con Sanguinetti, aprendí mucho de él, es un gusto escucharlo, y por esa razón es que me dio la posibilidad de conocer personalidades importantes en el mundo, en diferentes ciudades, líderes, tanto políticos, empresariales, intelectuales. Y bueno, y uno de ellos es Carlos Pañi. Porque la pregunta es, bueno, ¿cómo surge este evento? Este evento surge justamente de observar en varias de estas ciudades, en varias partes del mundo, que de la interacción entre Sanguinetti y Pañi salen cosas formidables. Pañi logra sacar de Sanguinetti aspectos novedosos, siempre reflexiones inteligentes, nos tiene acostumbrados a ello, y a su vez Sanguinetti de Pañi también logra sacar lo mejor de ese periodista que semanalmente seguimos todos quienes estamos aquí y admiramos todos quienes estamos aquí en La Nación Más, pero que además es un historiador muy importante y un intelectual de nota. Entonces nos parecía que había que tratar de reproducir eso que para mí era un aprendizaje,
porque además le agradezco tanto al doctor Sanguinetti como a Carlos Pañi que han tenido esa actitud abierta de muchas veces compartir esos ambientes de almuerzos, cenas o de conferencias conmigo. Me parecía que había que reproducirlo. Me parecía que había que convocar a generadores de opinión importantes del Uruguay, líderes políticos, empresariales, profesionales, a los efectos de poder, bueno, estar hoy aquí hablando. Mi amigo Pipe Stein me dijo, esto es una entrevista cruzada cantada. Entonces la idea es de él. Entonces, como Sanguinetti este año festejó los 70 años de periodismo y de periodista, y bueno, qué mejor que un diálogo, una entrevista cruzada entre periodistas, porque lo del periodismo tiene mucho que ver con el círculo, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la libertad, porque es una profesión que básicamente se puede ejercer en el ambiente de libertad y democracia. Así dice un profesor, Fernando Ruiz, quizás conozcas de un periodista importante también en la Argentina, profesor de periodismo. Y entonces, tiene que ver el periodismo con la libertad, con la democracia, todo lo que se habla en el círculo tiene que ver con esto, tiene que ver con república, tiene que ver con saber dónde hay que estar parado. Yo recuerdo que la idea central nació en una librería en México. Entonces había que ver ese diálogo entre Sanguinetti y Pañi en una librería, hablar de cada uno de los libros que iban tocando en historia, en economía, en filosofía y demás. A mí me tocó uno de, cada tanto cuando voy a las librerías con Sanguinetti, ligo libros, me regala libros. Ahí me regaló uno que es el populismo, todo ese tema. Entonces nosotros sabemos que hoy en día nosotros, quienes estamos aquí, y por lo que estamos diciendo del Círculo de Montevideo, nosotros estamos parados en el campo de la libertad, de la democracia y la república, y no tenemos nada que ver con esa palabra de goma, como dice Rosan Bayón, que es el populismo que nunca se sabe, es uno de los autores que más estudió este tema, esa palabra que en definitiva lo que hace es dividir la sociedad, generar los buenos y los malos, la confrontación en base a una visión antagonista, que ni más ni menos, y la última disquisición que voy a hacer ideológica, pone en su base teórica en uno de los teóricos del nazismo, que es Carl Schmitt. Esos son los señores que nosotros están en un lado y nosotros estamos en otro. Así que, señores, señoras, nada mejor que periodistas para hablar de todos estos temas, de libertad, de democracia, de futuro, porque esta es la base en definitiva para luego hablar de lo necesario que tiene que ser un país, que es educación, inserción internacional, innovación, también como nos tienen acostumbrado nuestro amigo Ricardo Pascal en sus últimos libros. Para ello, los dejo con Sanguinetti y Pañi y Sanguinetti, y yo bajo al auditorio con ustedes para disfrutar de esta entrevista cruzada. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en un coloquio amistoso, en un diálogo amistoso de muchos años. De modo que lo que hacemos ahora es simplemente hablar delante de ustedes lo que solemos discutir y hablar a veces en la tele, a veces en nuestros ámbitos familiares. Y hablar de Argentina y hablar de Uruguay, bueno, Borges decía, mis primeros recuerdos son una verja, un jardín y un arco iris, que no sé de qué lado de la ribera del río estaba, si era el occidental o el oriental. Borges lo decía y de ahí venía aquello de el sabor de lo que es igual y un poco distinto cuando hablaba de nuestras sociedades. Y hoy seguimos en una reflexión conjunta, porque la historia y la geografía nos han puesto al lado. Y como consecuencia, aquí estamos. Sociedades muy afines, culturalmente muy integradas, mismos hábitos, mismas aficiones, mismos gustos, mismas preferencias, mismos valores incluso, y sin embargo, una historia política que está llena
de subidas y de bajadas y de alternancias diferentes. La sociedad uruguaya, la sociedad argentina con más brío, con más creatividad, con más empuje, la sociedad uruguaya con mucho más prudencia, la sociedad uruguaya con más institucionalidad, la Argentina con una institucionalidad más en conflicto siempre. Y hoy ambos podemos decir en experiencias inéditas. La nuestra, porque estamos terminando ya, digamos así, 4 años de una experiencia inédita que fue una coalición de 5 partidos. El Uruguay tiene un largo bipartidismo, colorados y blancos, y luego en los últimos años el avance y el ascenso de la otra coalición, la izquierda, que reunió partidos que eran minoritarios históricamente, socialismo, comunismo, democracia cristiana, en un mismo haz. Y ahora hay una suerte de nuevo bipartidismo, en virtud del cual hemos gobernado estos 4 años, ya estamos empezando el año que viene, el año electoral, y podemos hacerlo con la tranquilidad de una experiencia que ha sido exitosa. Trabajosa como todas las coaliciones, pero sin embargo exitosa en cuanto el Uruguay aquí está, trabajando, produciendo y mirado con respeto en una región tan azarosa como nuestra América Latina. Ustedes también están empezando otra cosa inédita. Un presidente sin partido, un presidente sin representación política estructural, que asume una propuesta prácticamente revolucionaria, que pretende el cambio de paradigmas fundamentales, con un enorme apoyo de opinión pública y un muy escaso apoyo de la institucionalidad política. Y ahí arrancamos, Carlos, en este esquema. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Yo quiero decir, manifestar algunas cosas antes de empezar a tocar el tema que nos convoca, que es esta idea que a mí me gustó mucho, además por la calidad literaria con que suele plantear las cosas el presidente, que es Repúblicas del Plata. Lo primero que tengo que decir es gracias por la posibilidad de estar acá. En la convocatoria del presidente Sanguinetti, tengo que agradecerle a Gustavo la generosidad de su presentación, exagerada. Le tengo que agradecer una vez más a Isabel la capacidad de organización para que estas cosas se produzcan en toda la trayectoria del Círculo de Montevideo y también esta reunión. Y debo también decir que esto para mí, estar al lado de Sanguinetti en este lugar, en este momento, hablando delante de ustedes, es un reconocimiento que me excede y que tiene un influjo inhibitorio, como ustedes comprenderán. ¿Por qué? Porque en un momento de incertidumbre, como el que vivimos en general en la sociedad a nivel internacional, pareciera que el mundo ya no tolera un gramo más de incertidumbre, la función de los líderes, el rol del líder, se potencia mucho más que lo habitual. El lugar del líder, que es alguien que indica un más allá, que nos puede decir de dónde venimos y hacia dónde vamos, es un rol importantísimo siempre, central siempre, pero se vuelve todavía más indispensable, más valioso, uno lo mira más, lo aprecia más en los momentos de incertidumbre. Sobre el líder carga esa responsabilidad, que sería interesante que Sanguinetti nos cuente cómo se vive subjetivamente, de tener que ofrecer certidumbres en momentos de incertidumbre. Es una carga cívica que tiene el liderazgo, que no la tiene el resto de la sociedad, no la tiene el resto de la ciudadanía. Y en este momento de incertidumbre, Sanguinetti, yo lo digo siempre sin ninguna duda, que es el político más completo que ha dado América Latina, representa un punto de referencia para determinados valores, para determinadas dimensiones de la vida pública que por momentos parecen
estar puestas en cuestión no solamente por cuestiones ideológicas, sino hasta por cuestiones metodológicas. La disolución de los partidos, la competencia entre el periodismo tradicional con las redes sociales, que son un momento distinto de la comunicación. Entonces, ¿qué representa? Representa el pensamiento crítico, la defensa del pluralismo, la noción de Estado republicano, la posibilidad de seguir buscando esa piedra filosofal de la política, por momentos parece inalcanzable, que es la combinación entre la dosis justa de igualdad con libertad. Bueno, todo eso representa Sanguinetti. Entonces, este es un momento para que lo escuchemos a él más que a mí. Voy a ser en serio de periodista y lo voy a interrogar más que a afirmar cosas. Y me interesaba agradecerle a él la posibilidad de estar al lado de él en este momento y aprovecho también para agradecerle la generosidad de toda nuestra relación. Creo que en la Argentina, voy a hacer una puntualización sobre algo que él planteó. Nosotros cuando miramos la política normalmente podemos vernos atraídos, como puede pasar en el ajedrez, por ejemplo, con el movimiento de las piezas, con cómo una pieza come a la otra, con cómo se mueve una pieza, en ese duelo de movimiento de figuras. La política la miramos así. Es más difícil ver algo mucho más prosaico, más opaco, pero estratégico, que es a lo que se refirió Sanguinetti recién. Y en eso me quiero detener, que es el formato, que es el diseño del tablero, que determina el movimiento de las piezas, aunque uno no lo tenga del todo en cuenta, o no esté mirando eso. Y Sanguinetti acaba de decir algo, a mi juicio, muy importante para mirar la realidad argentina. Y algo que posiblemente la figura de Milei nos distrae para poder advertirlo, que es que la Argentina ha cambiado su formato político, una vez más. Sanguinetti nos dice, Uruguay hoy ha asumido una especie de nuevo bipartidismo formado o configurado por la competencia entre dos coaliciones, y estamos, nos dice, una experiencia difícil de sostener, trabajosa para elaborar, pero finalmente exitosa, que es un gobierno de coalición de 5 partidos. Y lo dice con satisfacción porque, debo decir, esa coalición, el orfebre de esa coalición fue Sanguinetti interviniendo con su sabiduría y su conocimiento de los personajes y de la fuerza que opera en Uruguay en distintos ámbitos de la vida política uruguaya, entre otros en partidos que no son el de él. Esto para mí es un activo. La política, y es una afirmación y es una pregunta, cuando tiende al bipartidismo me parece que se vuelve más virtuosa que en otra experiencia, que es la experiencia que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo una experiencia que es hija de un estado de ánimo, en un momento en que la política en el mundo está muy regida por los sentimientos y los estados de ánimo, más que por las ideologías, que es un enorme estado de desencanto respecto de la política en una parte importante de la sociedad argentina. Ese desencanto, indagar en las razones del desencanto, siempre es difícil, es muy difícil decir es por esto, pero seguramente hay una que es una prolongada crisis económica, que ya involucró, no me refiero a la intensidad de la crisis, que ahora es espantosa, me refiero a la duración, que puede ser tan determinante como la intensidad, y que ha puesto en cuestionamiento la eficacia de las dos coaliciones que estuvieron compitiendo y enfrentándose hasta ahora, vamos a decir así, lo Macri, lo Cristina Kirchner, y un conjunto de la sociedad que dice, me parece que los culpables son los dos, que ya esta oposición, esta polarización no me explica lo que pasa, y mucho menos me explica las dificultades para salir de la crisis en la que estamos. Y este desencanto revierte, va hacia un fenómeno que no lo veo en Uruguay, que es una radicalización del voto.
que sí lo vemos, por ejemplo, en Chile, o lo podemos ver en España. O en Colombia. O en Colombia. Y esa radicalización del voto produce tensiones dentro de cada fuerza. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio. Un sector de Juntos por el Cambio, liderado por Macri, dice, se me están yendo los votos hacia Milei, se está radicalizando mi electorado, me radicalizo yo. Y al radicalizarse produce tensiones que terminan en una ruptura. Entonces, hay dos fenómenos hoy en la Argentina muy llamativos. Uno es Milei, que es llamativo de por sí. Después podemos hablar de Milei. Pero hay un fenómeno mucho más importante por lo llamativo, que es la fragmentación del no peronismo, de la cual es hija Milei. Sería imposible que Milei llegue al poder si no hubiera una fragmentación de Juntos por el Cambio. Y en un país, él lo dice muy cariñosamente y muy diplomáticamente, porque habemos argentinos en la sala, pero un país con una tendencia tan fuerte a la quiebra de la institucionalidad, al conflicto irracional, al enfrentamiento paralizante, como es la Argentina, y en un país con tendencias tan marcadas a la concentración de poder, que está situada esa tendencia, sobre todo radica en el peronismo, que el peronismo haya perdido un contrapunto, que Juntos por el Cambio se haya fragmentado y que la cancha esté ahora más inclinada, para mí es el problema de lo que está sucediendo hoy en la Argentina, como es el problema de lo que está sucediendo en otras democracias de la región y también en Europa. Es decir, en la década anterior el temor que teníamos era el temor a una hegemonía por concentración de poder. Chávez, los Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa. Hoy el temor que podemos tener, por ejemplo, en la Argentina es una democracia que se debilita por el fenómeno contrario, que es la fragmentación, la pulverización. Un parlamento donde hay infinidad de bloques hoy. Muy difícil armar eso. Hoy le dijeron los gobernadores a Milei, no te vamos a acompañar en tu programa. Prácticamente ese fue el mensaje. Bueno, Milei necesitaba de esos gobernadores para armar una mayoría. Y el Congreso se ha transformado en un mosaico. Entonces, acá es donde uno valora la cultura política del Uruguay, que está cifrada en la existencia de partidos, que es como ir a un mundo perdido. Para un argentino, hoy ver la política uruguaya es como ver la Atenas de Pericles. Entonces me gustaría que nos hable un poco de los formatos. Mira, la partidocracia muchas veces denostada por ser este escalón intermedio entre la ciudadanía y el Estado, que los padres fundadores de la Constitución republicana no imaginaron. Jefferson, Madison veían al ciudadano, veían al Estado. No imaginaron el partido. Sin embargo, el partido fue una articulación necesaria e imprescindible que hasta hoy sigue siendo esa bisagra imprescindible para el ejercicio del poder. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué imprescindible? Imprescindible porque la vastedad de la ciudadanía, la vastedad de los medios de comunicación, la vastedad de los diversos matices requieren una cierta articulación, requieren coagular los más parecidos. Lo que ahora, cuando vino lo de la doble vuelta, que muchos me criticaron entonces, yo le llamaba las familias ideológicas. Es decir, las cercanías mayores que van generando corrientes de opinión que estabilizan la opinión. Porque ese es el otro punto. Milei es la expresión de lo contrario. Claro. No es la expresión de una ciudadanía articulada, sino la expresión de un estado de ánimo, de desesperación, que vota en contra de una situación económica que siente insostenible y de un estilo de política que siente que no lo representa. Entonces, de ahí que la presencia de los partidos hacen esa articulación. Y otra cosa que es también imprescindible, que es la formación de gente, la formación de liderazgo, dices tú. Una cosa son los liderazgos, ¿no? Y otra cosa son los agitadores. Esa es una cosa muy común que a veces confundimos, ¿no? Decir que Bolsonaro
es un líder conservador, es un disparate, es un agitador de derecha, no es un líder conservador. Un líder conservador es Winston Churchill. Un líder conservador espera que en el orden, la seguridad, la sociedad con sus fuerzas espontáneas vaya evolucionando. Estos son, por el contrario, agitadores, a veces de derecha, a veces de izquierda. Por eso que el populismo es una metodología. Pero la existencia de los partidos es fundamental. Nuestro país se articuló en partidos del primer día. La Argentina, yo diría, no se configuró sobre partidos. Nosotros nacimos ya con una controversia, sí, colorados y blancos. Nacimos con eso. Los dos primeros presidentes constitucionales, ¿no? Fueron los que fundan la República y los que luego se enfrentan. Y ahí nacen los dos partidos. Y luego, a poco de andar, viene un gran episodio que nos enfrentan de 1839 y 1853 a todo el Río de la Plata, en una especie de impresionante conflicto internacional, donde Montevideo con el Partido Colorado, el Partido Liberal Argentino, los intelectuales argentinos y el republicano universal Giuseppe Garibaldi. De otro lado está el Partido Nacional con el Partido Rosista. Pero acá siempre fueron esos partidos los que fueron generando los acuerdos y los desacuerdos. Y la estabilidad del país y su ritmo fue siempre en manos de los partidos, de donde salieron no solo los líderes, sino también los cuadros, ¿no? Porque aquí tenemos varios ministros, algunos más noveles en la vida política, como nuestro distinguido canciller que aquí está. Otros que ¿de dónde salen? Nuestro ministro de Obras Públicas sale del servicio público, del manejo de las intendencias, del planeamiento. ¿De dónde sale? Bueno, Operti viene de la cátedra, pero también del ejercicio político de toda la vida. ¿De dónde sale Lito Alfía? Es decir, los partidos son fundamentales para la formación de los cuadros que después manejan el Estado. Ahora, estamos viviendo un momento muy particular, porque acá queremos el mejor cirujano, más experiente si nos toca operarlo, el mejor escribano si nos vamos a vender la casa. Ahora, para manejar este aparato del Estado cada vez más complejo, parece que es lo opuesto. Hay que buscar a alguien que no sepa nada. Cuanto menos sepa, mejor. Cuanto más lejos esté de la política y del Estado, fantástico. Y así nos va. Es decir, hoy la democracia occidental está en un problema. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué los partidos franceses, los grandes partidos, ¿no? El gaullismo y el socialismo, históricos, el republicanismo y el socialismo, ¿por qué no están? Los grandes partidos del miracolo italiano, la democracia, el socialismo, la democracia cristiana, el comunismo, Don Camilo y Pepone de las películas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo no están más? Sin embargo, ¿por qué ocurre todo esto? Ocurre por un cúmulo de circunstancias propias del cambio de civilización que vivimos. El cambio del pasaje de la sociedad industrial y postindustrial a la digital ha cambiado todo. Primero cambió la riqueza, claramente. La riqueza no es la misma. Ya no, los grandes ricos no son los fabricantes de automóviles, ya lo sabemos perfectamente. En segundo lugar, las redes han cambiado la comunicación entre la gente. Y esa es la esencia de la democracia. Pero las redes, que al principio las vimos como una suerte de democratización frente a los riesgos de los grandes hermanos que parecían insinuarse en los años anteriores, luego nos mostraron que estábamos desprotegidos como ciudadanos. Estamos desprotegidos como ciudadanos. Y eso es lo que hace a la esencia del tema, a la esencia de la estabilidad institucional. Es decir, esos pilares, esas columnas verticales que son las que sustentan a los partidos. Le informo a la sala que ha entrado nuestra presidenta de la República en ejercicio. Notable vicepresidenta.
tiene todas las virtudes del mundo. La única que no tiene es llegar a la hora. Pero eso lo vamos a corregir con el tiempo. Pero es una vicepresidenta formidable, querida, respetada, con autoridad, que cada tanto tiene que poner allí la autoridad y la pone y los hace callar a algunos que se creen varones iluminados. Pero volviendo al tema, o sea, de ahí, o sea, por algo está ocurriendo. ¿Y por qué estas sociedades están desasosiagadas? Bueno, por estas razones, porque entre otras cosas, el pasaje de esta economía a la otra quitó el empleo para toda la vida, que era lo que cuando yo iba a la facultad era el sueño, ¿no? Oh, mirá, un compañero entró al banco comercial, oh, se arregló para toda la vida, mirá qué suerte. Entró en la empresa textil Suantex, para toda la vida. Bueno, todo eso es un mundo que se terminó. Entonces te encontrás con un trabajador inseguro, te encontrás con unas redes que introducen una formidable confesión en el ciudadano. Yo veo a los muchachos, digo, ¿en qué te informás? No, en las redes. ¿Pero cómo estás? En las redes no son información, muchachos. La red es una acumulación de titulares, protestas, frases, expresiones, pero eso no es información. Ah, bueno, sí, pero todo eso es la realidad. Entonces, seguro, el conjunto de todos estos factores es lo que genera esta sociedad tan desarticulada. Y la necesidad del esfuerzo, que felizmente aún aquí podemos mantener, de mantener partidos que anclen la realidad, que representen códigos de conducta. Yo suelo decir, le tengo miedo a los presidentes sin retratos. Acá todos tenemos un retrato atrás. En los colorados tenemos a don Pepe Valle que nos mira, los blancos tienen a mi tío abuelo Aparicio que los mira de ahí, los izquierdistas tienen al general Sereñi, noble ciudadano que los mira. Ahora, estos presidentes sin retratos son complicados. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que hay lugares a donde no vamos a llegar. No vamos a llegar, porque esos retratos no son pasado congelado, son códigos y valores de conducta que hace que cada uno sea lo que es. Entonces, el problema de la Argentina es la desarticulación de los partidos. Y cuando se empiezan a articular, se desarticulan. Mi amigo Macri me desespera últimamente. Lo quiero mucho, pero me desespera, ¿no? Porque no suma. Y hay que sumar, hay que articular. Más cuando tenés un presidente que no representa un partido, una colectividad. Ni siquiera sabemos bien cuál es su pensamiento, porque sus propuestas eran un conjunto de cosas radicales incumplibles, que ahora están haciendo un aterrizaje de la realidad que a todos nos agrada y nos tranquiliza en la medida en que son expresiones sensatas de una versión muy distinta a lo que él proponía, aunque naturalmente tiene el mérito, sí, de reconocer la realidad, que ese es su factor positivo, y decir, estamos en una enorme tragedia económica y social, como tú tantas veces has explicado, y de la cual tenemos que salir. Pero no se puede salir sin articulación política. Y ese es el desafío que tienen los líderes, y que hoy lo tienen el gobierno y lo tiene la oposición, lo tiene todo el sistema. Porque desde que Milei es una expresión individual de una emoción, es la expresión individual de un sentimiento, bueno, ¿cómo se articula eso en un proyecto político, en un día a día, que tiene mucho de heroísmo y epopeya en los primeros 2 meses, pero que después requiere el tran-tran de cada día para ir administrando los diversos episodios, los diversos momentos, los buenos momentos, los malos momentos y las coyunturas internacionales que en el mundo globalizado existen. Y en un mundo globalizado, además, con los saltos atrás anacrónicos que hemos tenido que vivir. Una inesperada pandemia, el mundo de la peste, que creemos que va a estar terminado en la Edad Media, una guerra europea, una cosa insólita, inesperada, increíble, con todas sus consecuencias. Desde ya ahora, además, una guerra
que viene de algún modo del año 47 con la creación del Estado de Israel y el Estado árabe de la época, pero que ahora tiene una vertiente distinta por muchas circunstancias. Entre otras, fundamentalmente porque ya no son estados árabes enfrentando al Estado de Israel, sino un terrorismo con características totalmente distintas a todo lo que hemos vivido antes. Entonces, el mundo es muy incierto. Hay que hacer una transición energética, hay que hacer una transición medioambientalista, hay que hacer un pasaje de esas economías históricas a unas economías modernas. Bueno, entonces, si no hay partidos, si no hay cuadros formados, si no hay una idea cabal, estamos, bueno, al impulso de las individualidades y de los estados de la opinión, que como decíamos recién, al no tener articulación, al no tener referencias, al no tener esos líderes a los cuales se mira y dice, bueno, no entiendo mucho, pero lo sigo, ahí es donde estamos en la incertidumbre que se vive en el mundo. Acá, incertidumbre, desde ese punto de vista, no tenemos. Claro. Estamos convencidos que vamos a ganar la elección, los otros también están convencidos de ganar la elección, pero ni ellos la van a ganar por mucho, ni nosotros tampoco. En ese sentido, estamos más previsibles. La Argentina tiene todavía muchas incógnitas por delante. Yo vengo leyendo una autora que me gusta mucho, es una italiana que enseña en Columbia, se llama Nadia Urbinati, se dedica al tema del populismo. Y venía leyendo en el viaje desde Buenos Aires un librito que se llama Pocos contra Muchos, un librito de ella chiquito, donde describe este fenómeno, ¿no? Describe la política regida o dominada por estados emocionales. Y cuenta la anécdota de un turista en París que ve las manifestaciones de los chalecos amarillos y le pregunta al policía, ¿qué pasa con estos? ¿Quiénes son? Y el policía les gusta, es gente a la que no le gusta nada. Gente a la que no le gusta nada. Es decir, que hay una incertidumbre de la gente respecto del líder, pero también hay incertidumbre del político respecto de qué quiere la gente. Y esta yo creo que debe ser una pregunta que poco a poco se irá formulando Milei. La Argentina de Milei está sometida a una cantidad de paradojas o de contradicciones que tienen que ver con el fenómeno en sí mismo. La primera tiene que ver con lo que decía recién el presidente, y no es culpa de Milei. Milei arma un discurso, una propuesta, con independencia de que nos guste ideológicamente o no su orientación, de rango utópico. Es decir, las propuestas de Milei, que empiezan cuando él va a la televisión y después se involucra en la política, son las propuestas de alguien que sabe, casi tiene el certificado antes de empezar el camino, de que no va a ganar. La experiencia de Milei sería en la Argentina como si yo convoco a una candidata trotskista o a un candidato trotskista y le digo gobernar. No, lo que estoy diciendo no es para gobernar, no está hecho para gobernar. Está hecho para mover una agenda en determinada dirección. Está hecho para un camino que tendría que durar 100 años. Bueno, primera contradicción, le dijeron, bueno, ahora tenés que gobernar. Con lo cual, lo que hay es un desajuste extraordinario entre su propuesta y la viabilidad de su propuesta. El otro fenómeno es el que señala el presidente Sanguinetti. Es la expresión de la antipolítica, es la expresión de una crisis, no de una crisis política, de una crisis de la política, de una crisis de representación, que es una crisis que en la Argentina arrastramos desde hace mucho tiempo, que está vinculada a un fenómeno que es el deterioro sociolaboral, el deterioro económico. La sociedad argentina se ha modificado extraordinariamente en los últimos 20 años. Es una sociedad fracturada, es una sociedad donde es muy difícil, como si tuviera barreras internas sociales, donde el fenómeno del ascenso social, del acceso a los bienes, etcétera, está bloqueado,
y eso da una imagen de la política al que sufre el bloqueo. Es una sociedad donde no hay solo excluidos, que las hay en todas las sociedades, hay expulsados, gente que vivió en el sistema y que ya no participa de los beneficios del sistema, pero cree que tiene derecho a ellos. Y muy castigada por algo que señaló Sanguinetti también muy piadosamente, que es el problema institucional, y dentro del problema institucional el problema de la corrupción, que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. No es un fenómeno solamente kirchnerista. Los Kirchner lo que hicieron fue hacer de eso algo sinfónico, ¿no? Digamos, una gran ópera de algo que veníamos haciendo en forma de sainete. Bueno, todo esto explica en alguna medida el fenómeno Milei, que es apreciado. Quiero subrayar algo que dijo Sanguinetti. No es que llega a pesar de no tener partido, no es que llega a pesar de no tener conocimiento del Estado, no, llega por eso. Lo que se aprecia en él es eso. No tiene nada que ver, todo el resto es la casta. Exactamente, soy lo otro. Entonces, hay un fenómeno en Milei que refleja un fenómeno de la sociedad argentina. No digo de la sociedad argentina, porque también nos llevaría a error pensarlo así. De una parte de la sociedad argentina que ha decidido hacer algo que las sociedades hacen una vez cada 1000 años, que es, en repudio a lo conocido, caminar hacia lo desconocido. Esto es lo que ha hecho la Argentina este año, o un sector de la sociedad argentina. Es algo raro que uno diga, como no me gusta nada de lo que conozco, me voy a tirar. Es tan horroroso lo que vivo. Yo imagino una escena horrible, la de esas figuritas, esos seres humanos que caen de las Torres Gemelas, del que dice me tiro al vacío, porque el vacío es mucho mejor que lo que me toca de lo que me toca acá dentro encerrado. Es una decisión enloquecida, pero que esa persona ve como racional tirarse al vacío. Bueno, hay un 30% de la sociedad argentina que decide eso. Con este efecto, Milei es un fundamentalista del mercado. Voy a decir algo más que no corresponde decir. Le tendría que pedir permiso a Milei para decirlo, o perdón a Milei para decirlo, porque me voy a meter en la subjetividad de Milei. Hablando con psicoanalistas sobre Milei, me dicen, es alguien que tiene un desorden emocional muy grande, que lo ordena con la idea de mercado. El mercado, antes que una propuesta de organización social y económica, para él es una forma de regular su propia emocionalidad. Por eso siempre te va a llevar hacia el mercado. Y si tocas esa idea se va a volver loco, se va a poner iracundo. Es decir, lo de más mercado que podemos dar es Milei. Gana las primarias. La segunda es Patricia Bullrich, la misma orientación conceptual. Uno mira al día siguiente del 13 de agosto, que es cuando Milei gana, el valor de los bonos cae, no sube. Mira el valor de la bolsa, se plancha en dólares. ¿Pero no querían mercado? Sí, pero antes que mercado queremos gobernabilidad. Si no, tampoco este que viene a proponer mercado nos convence. Entonces, esto no es culpa de Milei, es lo que ha hecho la sociedad argentina. Ha decidido poner al frente de una situación extraordinariamente compleja, un país al borde de la hiperinflación. A mí me interesaba recién lo que hablábamos de Uruguay en el 2002, deberíamos seguir hablando porque es una experiencia que ilumina mucho la experiencia argentina, que es cómo se hace un ajuste brutal. Bueno, esto es lo que tiene que hacer Milei. Pusimos a Milei al frente de ese emprendimiento, un ajuste brutal. Y la sociedad no le dio los instrumentos, no le dio la gobernabilidad. Entonces, la gobernabilidad depende hoy la viabilidad de lo que él pueda hacer, de algo que decía el presidente Sanguinetti recién, una extraordinaria popularidad, que es evanescente. ¿Por qué? Porque hay otro fenómeno extraño. Yo creo que es el primer presidente surgido de las redes sociales, no que usó las redes sociales como instrumento. Ahí podríamos ver después cómo se genera Milei, que es muy interesante. Milei es primero
señor que va a la televisión a hablar de un pensamiento ultraortodoxo económico de la religión del mercado, la escuela austríaca. Y lo hace con una expresividad que da rating. Entonces, si da rating, lo vuelven a convocar. Y él se da cuenta de que en la medida que se vuelve más loco convocan y se vuelve más loco. Y va armando un show, tanto que termina en un teatro. Él termina haciendo teatro en la calle Corrientes, con un hacha rompiendo una maqueta del Banco Central y la gente aplaudiendo. Este es el primer Milei. Entre los que lo adhieren a él, muy probablemente la mayoría es gente que, como siempre que hay procesos de alta inflación, empiezan a sospechar del gasto público, después sospechan del Estado, después sospechan de la política y a veces sospechan también en ese camino de sospechas de la democracia. Eso lo hemos visto mucho en la historia de Occidente. Ahora, después aparece otro fenómeno que es la pandemia. Y uno decía, cuando hablábamos de la pandemia, recuerdo una reunión que hicimos en el Círculo en Santiago de Compostela sobre el mundo de la pandemia, y decíamos algo que todos creíamos pero no entendíamos bien qué estábamos diciendo. Esto tan raro, de gente encerrada, amenazada por la muerte, muerta de miedo, va a tener consecuencias que no sabemos cuáles son. Bueno, esta es una. En la Argentina esta es una. Sobre todo entre los jóvenes, entre los adolescentes, donde empezó una reivindicación de la libertad como fenómeno físico, no la libertad política, no la libertad económica, la libertad de poder ir a tomar una cerveza este viernes con mis amigos, la libertad de poder ir presencialmente al colegio o de iniciar la universidad e ir a clase y no hacerlo por Zoom. Eso a los jóvenes los afectó extraordinariamente, extraordinariamente. A partir de esa experiencia, dentro de esa experiencia, empieza a haber influencers en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Gente que empieza a pelear en contra del Estado, a reclamarle al Estado que le está imponiendo a la juventud una ortopedia y como si estuvieran frente a un experimento de ingeniería social. Que en algunos funcionarios del kirchnerismo estaba. La provincia de Buenos Aires, todo el sistema de salud venido de Cuba, etcétera, les gustaba el experimento de que ahora los podemos encerrar sin culpa, ¿no? Y ordenar sin culpa. Se ríen. Sí. No era a pesar de, era un objetivo, no un accidente. Y esos influencers levantan la figura pública de Milei como el que le da un discurso a esos sentimientos y esas corrientes juveniles de opinión. Este es un segundo, como si fueran círculos concéntricos, se le agrega esta gente, que son los jóvenes. Y después hay un tercer círculo, y con esto voy a terminar para darle la palabra al presidente con una pregunta, que tiene que ver, ese tercer círculo, con formas nuevas de organización del trabajo. Y con un fenómeno que viene arrastrando a la Argentina y viene hundiendo a la Argentina desde hace décadas, que es la informalidad laboral. Una legión extraordinaria de gente de clase media baja, que no es el que vive en la villa y recibe un plan. Es el que sale a la mañana a trabajar con Uber, o se sube a una bicicleta a repartir comida con Pedido Ya o Rappi, o limpia jardines, o limpia piletas. Hace trabajos, lo que nosotros llamamos changas, o gente que presta servicios en casas de familia. Y se sienten cuentapropistas, emprendedores, en una sociedad pobre y darwiniana, en una gran reivindicación del individualismo, que no quieren que el Estado los venga a molestar. No me protejas porque con esta protección que me das, pierdo el trabajo. Y Milei a esa gente le dice, vos sabés, vos sos víctima de la casta que te hace bullying. Vos sos el sujeto, no es el político el sujeto. Y vos conmigo te vas a convertir en un león. Esa frase de Milei me parece que tiene un impacto, expresa una síntesis extraordinaria de este fenómeno. Yo no soy pastor de ovejas, dice. Yo genero leones y somos una manada de leones. Se lo dice, es el mismo mensaje del pastor evangélico a las 3 de la mañana
que le habla a una señora que está, o a un señor que está ansioso y no se puede dormir, y le dice: Dios pensó en vos desde antes de la creación del mundo, y le pone 2 carburadores. Ese día ese tipo sale convertido en otra persona. Si Dios pensó en mí, me imaginó y sabía mi nombre antes de la creación del mundo. Yo que me levanto y no consigo, tengo a mi hermana enferma y tengo que ir a través de un puntero a ver si me da una cama en un hospital. O tengo que trabajar 3 veces lo que trabajaba mi padre. Entonces acá empieza a haber otro problema que expresa Milei: el enojo de una sociedad empobrecida. Entonces esta es la pregunta para Sanguinetti, y le hago la pregunta con trampa porque en realidad es el comienzo de una conversación que tuvimos en Buenos Aires hace mucho tiempo. Él no tiene por qué acordarse. Yo terminé escribiendo un libro sobre el conurbano y parte de la cuestión viene de esta conversación. Es una pregunta que se está haciendo mucha gente en Occidente hoy. Hay un gran libro de Martin Wolf, el columnista del Financial Times, que es la relación entre capitalismo y democracia. Y es hasta dónde la democracia aguanta malestar social y crisis económica. Y una pregunta que deriva de esta, que tiene que ver con la Argentina, una gran diferencia con Uruguay, que es un proceso de empobrecimiento que ha empobrecido a mucha gente culturalmente, el problema educativo. Yo le hice esta pregunta a él hace mucho tiempo y él me dijo algo que después cambiamos de tema y quedó ahí, pero me dio una respuesta misteriosa, que no es tan evidente. La democracia para funcionar requiere de un ethos, requiere de un mínimo de algo que le pregunto a él ahora: ¿de qué? Para que funcione. Quiero decir, para que un sistema de reglas sea aceptado como legítimo y uno diga: está bien, acepto, me integro, participo, entiendo que las leyes deben ser cumplidas. ¿Qué condiciones debe haber? Por ese es el problema que está detrás de Milei en la Argentina. El tema es la legitimidad. Sí. Y el fenómeno de la legitimidad tiene todas las dimensiones. Desde el origen del gobierno, voto ciudadano o no, hasta la organización de la sociedad económica, digamos así, de la vida. Y ese es el gran tema. En la Argentina el tema viene de mucho más atrás, porque la realidad es que la Argentina cada 10 años se ha refundado. Si miramos el periodo en que hemos convivido en estos años, en el 83, la gran esperanza era mi querido amigo Raúl Alfonsina, quien tanto quiero y tanto extraño, pero tenía que irse en diciembre y se tuvo que ir en abril, porque se lo devoró la inflación. Caminó con 600% de inflación y en el 90 llegó a 3000% de inflación. Una vez se le cuesta entender hoy, en la perspectiva de hoy, lo que eran esos números. Y nosotros tuvimos que gobernar en eso. Teníamos 2200 de inflación en Brasil. Yo contaba en un artículo el otro día que Benito Craxi, el presidente italiano, viene acá y me dice: ¿cómo es que todo el mundo habla de la estabilidad del Uruguay con 70% de inflación? Dice: yo no entiendo nada. Le digo: no. La estabilidad quiere decir previsibilidad. Quiere decir que si no va bien, de repente tenemos 60%. Si no va mal, de repente nos vamos a 90%. Pero no va a haber ni 2000 ni de 3000. Por eso que el Uruguay aparece hoy tan excepcional. Y eso era en aquel momento, digamos así. Pero luego vino las otras refundaciones. Pues vino la de mi querido amigo Carlos Menem, un personaje fantástico. No preciso decir que nunca he tenido el menor vínculo con el peronismo, aunque sí con algunos de sus personajes. Pero sí una enorme simpatía a Menem, porque era un individuo generoso y no era revanchista, que eso es muy importante. Que lo que más daño le hizo al peronismo como movimiento fue esa cosa de revancha. Bueno, y vino Perón, vino aquella fantástica ley de convertibilidad, y vino aquella magia también fantástica. Hasta que, yo lo escribí en un artículo, pero lo voy a decir porque me lo dijo el propio Domingo Cavallo, cuando hace el plan de convertibilidad, y le digo: Domingo, ¿cómo va a poner el tipo de cambio a una ley? ¿A quién se le ocurre? Me dice: acá nadie le cree a nadie. Lo pongo en la ley, me ato al
al palo del barco y si se hunde el barco yo me ando con él. Fantástico. Tal como ocurrió. A los 2 años, no, pero a los 2 años él... Con De la Rúa, ¿no? Pero él empieza a querer cambiar. Y entonces le dice a Menem, no, donde decimos dólar, decimos canasta de monedas, vamos a empezar a flexibilizar. Y Menem estaba enamorado de la estabilidad, iba bárbaro, ahí quedó, fantástico. Al tiempo, lo veo y Domingo, ¿qué está pasando? No, dice, lo que pasa es que el plan, Caballo era un plan económico, ahora estamos en el plan Menem, que es un plan político para su reelección. Y bueno, y así terminamos como terminamos, ¿no? El 2002, de nuevo, 2000% de inflación. Entonces, esta recurrencia de las crisis y las refundaciones, ¿no? Porque realmente lo de Menem fue importantísimo en su momento, como cambio, digamos, todo el fenómeno de privatización que hizo, ¿no? Que fue extraordinario para su tiempo. Desgraciadamente después viene la otra refundación, que es la de los Kirchner, y terminamos también hasta liquidando una de las mejores cosas que se habían hecho en aquella época, la SAFAP y todo el sistema jubilatorio. Es un riesgo que hoy estamos corriendo de algún modo en Uruguay. ¿Por qué? Porque también hay una propuesta de la organización sindical para derogar nuestro sistema de regulación social, nuestro sistema de seguridad social, eliminar la SAFAP, digamos, apañar los 20.000 millones de dólares de propiedad de los trabajadores, establecer los 60 años por constitución, toda una serie de cosas. No le tengo miedo al tema de fondo porque sé que el país no se va a suicidar. ¿Van a juntar las firmas? Sí, pero no lo va a votar, porque medio frente no podemos pensar que se ha arrastrado a una locura de ese nivel y algunos de sus mayores voceros hoy lo están diciendo. O sea, yo creo que ese plebiscito no tiene sentido. Pero el solo hecho de que se esté planteando ya es grave lo que representa como concepto. Entonces, yo creo que eso no va a pasar y que eso va a ganar en estabilidad del país. Porque también uno le explica lo contrario. Dice, no es que el sistema de jubilaciones algún día va a quedar deshabido. No, el mismo día en que se vota eso, se nos cae el riesgo, se nos cae el riesgo país, se nos cae el crédito, se nos cae todo el prestigio ganado en tantos años y él se para la inversión y a partir de allí entramos en un declive muy fuerte. Por eso digo, soy optimista en el tema, pero está planteado. Ahora, ¿a qué voy? 10 años. Entonces, esa es la parte que a uno le genera, digamos, el temor. Tenemos el deber de la esperanza. La esperanza es también un deber. Entonces, tenemos la necesidad de que esta Argentina tan inestable se estabilice y que no tengamos que vivir en esta situación constante y permanente que yo suelo definir como que entre Argentina y Brasil los uruguayos no somos una condición, somos una profesión, ¿no? Bueno, entonces, eso, uno precisa una Argentina vigorosa, una Argentina fuerte, una Argentina que no derrame. Ahora, los temores que hay son esos. Todo esto está sustentado en un sentimiento, todo está sustentado en una pasión, en toda una cosa que nació, como tú dices bien, espontáneamente de las redes y coaguló en esta otra. Bueno, ahora veremos el tránsito que vaya, pero mis temores van por ese lado, que la falta de articulación lleve de algún modo u otro a las decepciones. Pues cuando hablamos del desencanto, que es una palabra que recorre América Latina, ¿no? El desencanto. Y yo siempre les digo, pero el desencanto es el producto de un encantamiento anterior. Porque si tú estás desencantado hoy, ¿de qué estabas encantado antes? Estuvimos encantados de Menem y lo reelegimos, después lo cuestionamos, votamos a Fujimori, reelegimos a Fujimori y después nos desencantamos porque estuvimos encantados antes de cosas que no deberían haber merecido ese encantamiento, ¿no? Eso recorre nuestra América Latina de hoy, ¿no?
Es como el tema de los ajustes, ¿no? Los famosos ajustes, ¿no? Que uno dice, bueno, me atrevo a decir, a hablar de algunos economistas importantes, como nuestro amigo Alfie, pero yo soy político y yo sé que los ajustes o lo hace el gobierno o lo hace la realidad, ¿no? ¿Verdad? El señor Massa entró con un desajuste cambiario. Había que hacer un ajuste. El poder real de doña Cristina le impedía devaluar. Ningún problema. El dólar se fue de 200 a 1.000 pesos. Ajustó el mercado. Entonces, ese es el tema. Porque nosotros a veces nos imaginamos que es posible evitar los ajustes a los desajustes. No, los desajustes van a venir igual. El tema es si los organizamos o salvajemente los hace el mercado. Entonces, que ese es uno de los desafíos mayores que tenemos. Esa incomprensión de cosas que son, yo diría, de la mecánica social. Ahora, en un mundo, además, un mundo que no perdona. Estamos en un mundo que no perdona. Lo hemos visto. Acá tuvimos una pandemia y fue una explosión de insolidaridad universal. Una explosión de insolidaridad, ¿no? Porque cada uno hizo lo que quiso, cada uno hizo lo que pudo. Y este es otro problema que tenemos. La caída de la multilateralidad, la caída de la institucionalidad internacional, de la cual nosotros somos devotos porque como país de una dimensión territorial modesta, es hijo del derecho, y es hijo del derecho internacional. Es más, el Uruguay nace de un tratado internacional. Claro, el Uruguay es un hecho internacional. Es la resultancia de un tratado de paz entre el Imperio de Brasil y la Confederación Argentina. Y eso hoy está en crisis. Esto hoy está en crisis. Fíjense, no podemos resolver esta barbaridad de la agresión de Rusia a Ucrania, y ahí estamos yendo por la agresión de Hamas a Israel. Tampoco. Y ahí viene otro tema, que también es muy de nuestra sociedad, que también hay un escritor italiano maravilloso que escribió un libro que se llama Elogio de la víctima, en el cual desarrolla la teoría de que en nuestro mundo la víctima siempre tiene razón, sea quien sea. Empieza con la princesa Lady Di, pobrecita, la princesa triste, tan triste, frente a una suegra tan fría, la aristocracia inglesa, pobrecita la princesa. Ella tiene razón, no sabe por qué, pero es víctima. Y esto está pasando aquí. El ataque terrorista, 7 días, fue Israel la víctima. Cuando hubo que reaccionar y entrar en la guerra que inevitablemente habían declarado los otros, ahora es al revés. La víctima se trasladó del otro lado. Y la organización internacional, desgraciadamente, muestra una enorme insuficiencia. Estamos llegando a una situación desde ese punto de vista también seria, que no deja de afectarnos, porque nosotros no somos los países centrales que manejamos el mundo. Estamos siempre manejando situaciones dadas. Por supuesto, nadie hoy es autónomo, ni China, ni Estados Unidos, ni nadie, pero nosotros bastante menos, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que manejar la incertidumbre, que tenemos que liderar un futuro incierto, que tenemos que tratar de caminar en zigzag, pero que las balizas de los costados nos muestren que no nos podemos salir del camino ni hacia acá ni hacia allá, pero que no vamos a ir en línea recta, sino zigzagueando para ir superando los conflictos que se nos van dando. Bueno, eso requiere liderazgo y unidad de conducción. Y es lo que, bueno, confiemos en que se pueda desarrollar la Argentina. Yo diría, el Uruguay lo hay. Tenemos un gobierno claro, tenemos un presidente prestigioso, con capacidad, tenemos una vicepresidenta ejemplar, como recién acabo de decir, y lo digo con orgullo, con alegría. Tenemos una Corte de Justicia independiente, que respetamos todos, no es que nos gusten los fallos siempre, porque con la justicia últimamente discrepamos mucho, pero discrepamos y acatamos, como se debe. Entonces, esas son hoy nuestras fortalezas, amenazadas también por todas estas situaciones, porque a nosotros también nos han entrado factores de marginación fuertes, ¿no? El Uruguay no es un paraíso idílico tampoco, porque hay cambios de sistemas.
Además estamos viviendo esa nueva clase que puede ser terriblemente excluida, que es la que no accede a los medios de educación actual. Hoy leía en El País de Madrid, hay 180.000 vacantes de empleo sin ocupar. España, igual. Acá nos pasa lo mismo. Tenemos por un lado 7% de desocupados y por otro lado tenemos una demanda insatisfecha de gente en la informática, que está creciendo enormemente. Hoy ya está casi en el 4,5, igual 5% del PBI. ¿No? Este año son 2.800 millones de dólares de facturación, que para Uruguay es mucho dinero. 1.800 millones de dólares de exportación, solo de esos productos. Pero hay una demanda insatisfecha. Entonces ahí, en la otra punta está esa gente que van a ser analfabetos funcionales, que ya lo son, y cuyas capacidades de ascenso van a estar negadas. Entonces, eso lo estamos viviendo, asociado al nuevo delito, asociado al narco, asociado a todos esos factores, que son una preocupación que también hay. No tenemos una fractura social en el sentido que tú lo dices, Carlos. Sí, no hay una provincia de Buenos Aires, no hay el nudo de tu libro que sea esa capacidad explosiva. No la hay, felizmente. Pero no estamos inmunizados. Y por eso es fundamental el esfuerzo de educación de todos nuestros países, aceleradamente. Tenemos que formar nueva gente para un nuevo tiempo, ¿no? Nada más ni nada menos. En la Argentina lo que sucede hoy es que todo esto que caracterizamos como la emergencia de Milei tiene un costado favorable a Milei que estamos mirando con mucha atención, que es que lo que él llama la casta está desconcertada. Digamos, los grandes partidos, los sindicatos, los movimientos sociales no entienden muy bien cómo es que este tipo llegó y tiene 54% de los votos. Y tampoco nadie se le anima demasiado en este momento. Tiene un periodo, digamos, de autoridad, no necesariamente de legitimidad, de autoridad. Apoyado en algo que, eso sí es misterioso, ahí hay una gran diferencia con Uruguay, yo creo que es una diferencia extraordinaria de la Argentina respecto de Uruguay, o de Uruguay respecto de la Argentina, que es que nosotros, para percibir que hay la necesidad de un ajuste, para percibir que hay que salir de determinado nivel de distorsiones, los argentinos necesitamos que las llamas entren por la ventana. Es decir, el método argentino es la catástrofe. Nosotros salimos de la dictadura militar con la catástrofe de la Guerra de Malvinas. No hubo una salida negociada, pactada, racional, donde la racionalidad le pone un curso a la historia. Es una salida convulsiva por derrumbe. De la convertibilidad salimos por derrumbe, con una crisis social espantosa, una recesión de 5 años, una crisis social que estamos todavía pagando, que es la de los que mañana se van a manifestar en Buenos Aires, le dicen que le van a sacar los planes, una cosa muy, muy mal pensada. Salimos de los años del kirchnerismo con esta crisis, al borde de una hiperinflación. La pregunta es, ¿es un suficiente dolor de muelas como para que nos dejemos sacar la muela por el odontólogo? ¿O para que nos saquen la muela necesitamos más dolor? Esta es una pregunta importante. Es probable que haya una parte importante de la sociedad que entiende lo que decía el presidente, que no hay ajuste o no ajuste. Hay dos tipos de ajuste distintos, uno racional que lo hacen los gobiernos, otro que lo hace el mercado de la peor manera. Si no hubiera ajuste, si no hubiera esta conciencia y esta sensibilidad respecto de que esto hay que cambiarlo, ahí es donde tiene que aparecer, acá viene un segundo factor. El primer factor que colabora con Milei es ¿no? Que hay evidencias de que hay algo que cambiar. La muela que duele mucho.
Si a uno le van a sacar una muela que no duele o que uno cree que no se la tienen que sacar, ahí viene un segundo factor que es la capacidad didáctica del odontólogo. Entonces yo recuerdo que Fernando Henrique Cardoso, cuando lanza el plan real, creo que a fines del 92, principios del 93, él llega después en el 94 a la presidencia, él decía: gobernar es explicar. Lo que hizo Cardoso fue dejar un gran equipo económico al frente del problema y recorrer Brasil dando clase. A mí me gusta mucho la idea de explicar, porque no es la idea de un relato. Es la idea de apelar a la racionalidad de la gente, confiar en que hay una racionalidad. La política democrática es docencia. Esa es la clave. Yo hoy, si fuera Milei, me dedicaría a esto, a recorrer el país explicando. Explicando por qué. Ahora, hay un tercer factor, y este es el factor que a mí más me inquieta. Debo decirlo con toda honestidad. Es muy importante que si uno le va a pedir un sacrificio a la gente y le voy a decir a alguien: te voy a sacar una muela y te lo voy a sacar medio sin anestesia, yo sepa sacar muelas y no leerme una carnicería en la boca. Es decir, la calidad técnica del programa y del gobierno es muy importante. Hoy hay una noticia que no termino de confirmar, a pesar de que está en algunos diarios. Tengo mis sospechas de que puede no ser tan así, o cierto deseo de que no puede ser tan así. Milei abiertamente ha dicho 1000 veces: nosotros no vamos a hablar con estados autocráticos comunistas. Bueno, la noticia que está hoy en los diarios de Buenos Aires es que los chinos acaban de retirar el embajador de Buenos Aires. Xi Jinping es el dueño de las pocas reservas que tiene el Banco Central. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que alguien que está mirando el panorama y que es economista y que sabe que las pocas reservas con las que va a poder gobernar pertenecen al Estado chino, va a decir que él con China no habla? Esperemos que no se concrete, ¿no? Bueno, pero ahora se necesita diplomacia. Siempre se precisa diplomacia. Había una vieja anécdota de la selección brasileña, donde el director técnico está explicando la jugada que iban a hacer, creo que en el 58 contra Rusia. Y dice: vos, Didi, le pasás a Zangalo, Zangalo le pasa la pelota a Pelé, Pelé vos le pasás a Garrincha y Garrincha vos corres por la punta izquierda y haces el gol. Y Garrincha dice, levanta la mano y dice: perdón, ¿le avisaron a los rusos? ¿No? Entonces, ahora los chinos contestan, digamos, las negras también juegan. ¿A dónde estoy yendo? A que es indispensable la seriedad de las políticas. En otro plano, están diciendo que va a ir gente a manifestar mañana y que le van a sacar el plan social al que yo no sé cómo van a hacer para identificar a la gente con nombre y apellido que está manifestando. No conozco ninguna manera. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque la sociedad argentina puede, lo que uno desea es que con clarividencia sostenga y apoye un gobierno que lo peor que puede pasar es que fracase durante un tiempo. Ahora, es muy necesario que la calidad de ese gobierno haga que empiece a haber indicadores de mejora y que no dentro de 5 meses empecemos a ver que el proceso se revierte y que la inflación que empezábamos a derrotar empieza a reverdecer, porque ahí sí me planteo un enorme signo de interrogación de hacia dónde iría el sistema político. Ahí sí se me acaba la luz. Ahí lo que decías tú hace un rato, ¿cuánto resiste el sentimiento democrático o cuánto resiste la institucionalidad democrática? ¿Cuánta dosis, digamos, de desarreglo económico y social resiste? Bueno, para eso que está el arte de la política, ¿no? Y el gran tema es, a mi juicio, el que la gente tenga un mínimo de previsibilidad. Lo que no se puede vivir es como está pasando en los últimos tiempos, con que hoy esto aumenta el 50%, mañana es el 100%. La gente vive en un desasosiego que es imposible vivir. Entonces, si Milei logra abatir la inflación a fenómenos normales, si logra sacar el dólar de la titular del diario, digamos, bueno, y se resigna no a la epopeya de cambiar el paradigma de toda la sociedad por medio de nuestra revolución, sino asumir un rol menos épico, pero mucho más histórico,
que es el de darle por fin a la Argentina estabilidad en las cosas básicas, en los factores presupuestales, en los factores, en la ciudadanía fiscal, como habla nuestro amigo Natalio Botana tanto, en la ciudadanía fiscal, en esas cosas habrá hecho una presidencia histórica con eso. Si se resigna a hacer eso, sí, que no es la epopeya que él imaginó, pero si logra eso, le habrá hecho una contribución histórica a la Argentina y a todos nosotros. El tema es lograrlo, mantenerlo, darle previsibilidad a la sociedad y salir de esa montaña rusa constante que te sube hoy a la gloria y mañana te hunde en el infortunio, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío. La gente, hay un margen de tolerancia a la incertidumbre. No se puede vivir eternamente en la incertidumbre. Y ese es el gran mal corrosivo que tuvo los fenómenos inflacionarios e hiperinflacionarios, al lado de los cuales se está hoy asomando la Argentina. Pero entonces, bueno, Carlos, ya vamos llevando 1 hora y 10, más que razonable, y ante todo lo que queríamos agradecerte es tu presencia acá. Tienes una enorme legión de fans. Creo que porcentualmente en el Uruguay lo tenés más que en Argentina todavía. La gente escucha los lunes. Nadie entiende cómo no se duerme cuando te mandás 40 minutos. Yo tampoco. 40 minutos de editorial. Que un periodista uruguayo, que cuando estuvimos en la Argentina en una historia de estas, y un periodista uruguayo muy conocido me decía: yo no puedo explicarme cómo este hombre, bueno, mirá, yo no conozco ningún otro en el mundo, digo, que se pare ahí, hable 40 minutos y no lo echen de la televisión. Y yo decía: mira, esto es como los políticos, el carisma, ¿viste? Yo no sé, Carlos Pañi, ¿cuánto será mejor que otro? Porque tiene carisma, no hay duda. Por eso se puede parar ahí y encajarte a las 9 de la noche, 40 minutos de editorial y tenerte así, en ese vaivén impresionante. Así que bueno, yo El agradecido soy yo, te agradecería con el presidente y con todos ustedes por esta reunión, para mí tan agradable. Fue una reunión que no publicitamos, invitamos simplemente gente que nos parecía que le iba a interesar escucharte a ti, o sea que todos quienes están aquí fueron invitados. La hemos grabado y en cuanto sirva podremos después también utilizar las cosas, pero me parece que por encima de todo lo que representamos nosotros es la libertad de expresión, el ejercicio periodístico que es tan importante, y ambos el culto de la historia, porque eso es lo que otro día de repente nos dedicamos a contar y explicar. Porque cuando a veces la gente dice: ¿cuándo empezó esto en la Argentina? Digo: yo sé cuándo empezó. Empezó con Moreno y Saavedra, ¿no? Y después siguió con Rosas, Urquiza y Mitre. Y siguió con esto y siguió con el otro. Entonces cuando dicen: no, empezó con Perón. No. Perón fue un ministro de un gobierno de golpismo militares que venía desde el año 30, ¿no? Y si pudo Perón dar la respuesta que dio, es porque había deficiencias anteriores, lamentablemente, de los gobiernos radicales anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una historia muy interesante, porque la nuestra está cruzada. Y es muy raro lo que pasa. Acá estábamos en una crisis con el Gualeguaychú, y acá no había ningún problema en los uruguayos y argentinos. Acá viene 1 millón de argentinos, nunca hubo un incidente de nada. Y los gobiernos parecía que nos íbamos a matar. En aquel momento era un gobierno de izquierda, del Frente, muy amigo de los Kirchner. Tan amigo que el presidente Vázquez, por las dudas, llamó al presidente de Estados Unidos a decirle que había una situación de riesgo y que estuvieran atentos. El presidente socialista, ¿no, verdad? Como corresponde. Bueno, pero es una situación una relación muy particular. Pero de esa relación histórica también otro día podemos dar una charla, porque el señor es además un gran historiador. Muchas gracias a todos. Bueno.